Hola, bienvenidos a Ecos del México de ayer. En esta nueva edición recordaremos a los famosos taxis colectivos, mejor conocidos como peceros, un medio de transporte que durante varias décadas formó parte de la vida cotidiana de millones de capitalinos. Conoceremos cómo eran estos vehículos, la forma en que brindaban su servicio y el importante papel que desempeñaron al recorrer las calles de la Ciudad de México. Acompáñanos a revivir esta historia y a despertar la nostalgia de una época que muchos aún recuerdan con cariño. A finales de la década de 1960 surgió un nuevo servicio de transporte público que cambiaría la movilidad de la capital. Se trataba de los taxis colectivos, vehículos que operaban con rutas establecidas y transportaban a varios pasajeros al mismo tiempo. Para este servicio se utilizaron automóviles grandes de 4 puertas, principalmente modelos de las marcas Ford y Dodge, conocidos popularmente como lanchas por sus amplias dimensiones. El costo del viaje era de $1, motivo por el cual la gente comenzó a llamarlos peceros, un nombre que con el paso del tiempo se volvió tan popular que terminó identificando a todo este sistema de transporte. Lo que inició como una alternativa económica para trasladarse por la ciudad evolucionó durante las décadas siguientes, transformándose constantemente hasta convertirse en uno de los servicios más representativos del transporte urbano en la Ciudad de México. En los últimos años de la década de 1960 existió una de las primeras rutas de los peceros. Su recorrido iniciaba en la antigua ubicación de la Fuente de la Diana Cazadora, cuando aún se encontraba frente a la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, y llegaba hasta la villa. Con el éxito del servicio, comenzaron a aparecer nuevas rutas que conectaban distintos puntos de la ciudad, facilitando el traslado diario de miles de personas de una manera accesible y económica, aunque en muchas ocasiones los pasajeros viajaban muy apretados debido a la gran demanda. Las imágenes que nos dejaron estos automóviles, así como sus paraderos o sitios, permanecen en la memoria de quienes utilizaron este medio de transporte. Existieron numerosos sitios distribuidos por toda la ciudad, aunque algunos de los más concurridos se encontraban en el centro histórico y sobre el Paseo de la Reforma, donde diariamente se formaban largas filas de personas esperando abordar una unidad. Los peceros también eran fáciles de identificar por su apariencia. La mayoría estaba pintada de color blanco y llevaba una franja lateral que podía ser verde, roja o azul, además del característico letrero de colectivo colocado en la parte superior del vehículo. Con el paso de los años, esta imagen se convirtió en un símbolo inconfundible del transporte público de la Ciudad de México y en un recuerdo imborrable para varias generaciones de capitalinos. A diferentes horas del día, cientos de personas se reunían en los paraderos para formar largas filas y esperar su turno para abordar estos vehículos, que para entonces ya eran ampliamente conocidos como peceros. La demanda del servicio aumentaba constantemente debido a que ofrecían una forma rápida y económica de trasladarse por la Ciudad de México. Ante el crecimiento del número de pasajeros, fue necesario incorporar otros tipos de vehículos con mayor capacidad. Entre ellos destacaron las combis, que comenzaron a utilizarse a finales de la década de 1960 y durante los años 70, aunque alcanzarían su mayor popularidad en la década de 1980. Poco después, también se integraron los minibuses, los cuales ayudaron a fortalecer este sistema de transporte público y permitieron atender la creciente demanda de usuarios. Con el paso de los años, los tradicionales automóviles utilizados como peceros fueron dando paso a estas unidades de mayor capacidad. Así, el servicio continuó evolucionando para adaptarse al acelerado crecimiento de la ciudad, aun cuando ya existían otros medios de transporte público que recorrían la capital. Ya en la década de 1970, el servicio de los peceros experimentó un importante crecimiento y amplió considerablemente el número de rutas que recorrían la Ciudad de México.
Los tradicionales automóviles de 4 puertas, equipados con motores de gran potencia y amplias dimensiones, continuaban siendo las unidades más utilizadas para prestar este servicio. Los conductores, pertenecientes a la Unión de Taxistas Reforma y Ramales, aprovechaban al máximo el espacio disponible en cada vehículo, por lo que era común que viajaran hasta 7 pasajeros en un solo automóvil. Aunque el trayecto podía resultar incómodo debido al poco espacio, la rapidez y el bajo costo del servicio hicieron que los peceros siguieran ganando popularidad entre la población. Estaciones del metro y en los puntos de mayor afluencia de la ciudad, donde diariamente miles de personas los utilizaban para trasladarse a sus trabajos, escuelas o diferentes destinos. Mientras tanto, las combis y los primeros minibuses que comenzaron a aparecer a finales de los años 60 todavía tenían una participación limitada y eran poco comunes, ya que la mayor parte del servicio continuaba realizándose con los tradicionales automóviles de gran tamaño. En cada llegada a los paraderos descendían numerosos pasajeros y casi de inmediato otros ocupaban su lugar. Era un movimiento constante que reflejaba el intenso ritmo de una ciudad en pleno crecimiento. Durante esos años, la capital recibió una importante migración proveniente de distintos estados del país, lo que provocó un acelerado aumento de la población y una mayor demanda de transporte público. Como consecuencia, los sitios de ascenso y descenso de los peceros se convirtieron en auténticos centros de concentración de pasajeros. A cualquier hora del día era común observar largas filas, vehículos entrando y saliendo continuamente y un incesante flujo de personas que daba muestra de la intensa actividad de una metrópoli que no dejaba de expandirse y de moverse. Durante la década de 1980, los tradicionales peceros evolucionaron y dieron paso a las populares combis y vagonetas, la mayoría pintadas de su característico color verde pistache. Aunque las unidades habían cambiado, el nombre de peceros permaneció entre la población, heredado de la tarifa de $1 que dio origen a este sistema de transporte a finales de los años 60. Para entonces, el costo del viaje ya no era el mismo para todas las rutas, pues la tarifa variaba de acuerdo con la distancia recorrida. A pesar del predominio de las combis y vagonetas, en algunos sectores de la Ciudad de México todavía continuaban prestando servicio los grandes automóviles que habían sido los primeros peceros. Sin embargo, este medio de transporte también estuvo rodeado de diversas polémicas. Una de ellas fue la forma en que algunas rutas fueron asignadas o ampliadas mediante grupos de concesionarios que, según se señalaba en aquella época, contaban con una importante influencia política. Otra de las críticas más frecuentes era el elevado número de accidentes en los que se veían involucradas estas unidades, ocasionados en muchos casos por la escasa capacitación de algunos conductores o por maniobras imprudentes al volante. A pesar de estas situaciones, las combis, conocidas por la mayoría de los capitalinos simplemente como peceras, se convirtieron en parte esencial de la vida cotidiana. Desde muy temprano y hasta altas horas de la noche, era común verlas recorrer prácticamente toda la Ciudad de México, transportando a miles de personas hacia sus centros de trabajo, escuelas y hogares. En los principales paraderos de la capital existían bases donde numerosas unidades llegaban y salían de manera continua, ofreciendo servicio durante gran parte del día. El constante movimiento de pasajeros reflejaba la enorme demanda de este sistema de transporte que para entonces ya era indispensable para la movilidad de la ciudad. Muchas anécdotas quedaron grabadas en la memoria de quienes viajaron en estas combis. Una de las más recordadas era que el asiento junto al conductor solía reservarse para las mujeres. También era muy característico el pequeño banco colocado entre las filas de asientos, donde un pasajero viajaba prácticamente en el centro de la unidad y debía sujetarse con firmeza para no perder el equilibrio durante el trayecto.
Otra de las características que hizo tan populares a las peceras era la flexibilidad para ascender y descender pasajeros. A diferencia de los autobuses, que debían detenerse en paradas establecidas, las combis podían hacer alto casi en cualquier punto del recorrido cuando el usuario lo solicitaba, lo que las convertía en una opción más práctica para muchas personas. Hacia finales de la década comenzaron a verse con mayor frecuencia los primeros microbuses, unidades de mayor capacidad que poco a poco fueron sustituyendo a las combis y se convertirían en sus principales sucesores durante los años siguientes. Sin duda, las peceras dejaron una huella imborrable en la historia del transporte de la Ciudad de México. Para quienes vivieron aquella época, estos vehículos representan mucho más que un simple medio de transporte. Son un recuerdo lleno de nostalgia que evoca la intensa vida cotidiana de una capital en constante crecimiento. Es hora de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a todas las personas que respondieron correctamente la trivia del video anterior. Y ellos son: David A. Basilio, Ezequiel 76, Abraham Eliserio Chávez, Eric Rincón, Enrique Alonso Hinojosa Díaz, Alejandro Olmedo y Remy Coronel. Efectivamente, la fotografía fue tomada en el Jardín Santos Degollado, ubicado en la calle de Independencia, en el centro histórico de la Ciudad de México. Muchas felicidades a quienes acertaron. Ahora llegó el momento de una nueva trivia. Observa con atención la siguiente fotografía. ¿Puedes identificar en qué lugar de la Ciudad de México fue tomada esta imagen? Las personas que respondan correctamente serán mencionadas en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos sobre la historia y los rincones de la Ciudad de México. Esperamos tus respuestas en los comentarios y mucha suerte a todos. Durante la década de 1990, los peceros evolucionaron nuevamente y la mayoría de las rutas comenzaron a operar con microbuses carrozados sobre chasis medianos, como los conocidos modelos Prima y Avre. Sin embargo, las tradicionales combis colectivas aún continuaban prestando servicio en diversos puntos de la Ciudad de México. Tras la desaparición de Ruta 100 en 1995, los microbuses adquirieron un papel aún más importante dentro del transporte público capitalino. Estas unidades cubrieron gran parte de la demanda que había dejado la empresa y rápidamente se consolidaron como uno de los principales medios de transporte para millones de habitantes. Su imagen era inconfundible. Lucían un diseño característico de la época, con el predominio del color verde y el techo blanco. Una combinación que durante varios años se convirtió en un símbolo de las calles de la Ciudad de México. Su presencia se extendió por prácticamente todos los paraderos y rutas de la capital, convirtiéndose en la primera opción de transporte para miles de personas. Los microbuses también se distinguían por detalles muy propios de los años 90. Algunas unidades estaban decoradas con cortinas de tela y exhibían letreros de ruta elaborados con acrílicos iluminados o con cartulinas colocadas en el parabrisas y las ventanas. No obstante, también fueron protagonistas de diversas controversias. Muchos conductores competían entre sí para ganar pasajeros, realizando maniobras imprudentes y conduciendo a exceso de velocidad, una práctica que lamentablemente ocasionó numerosos accidentes y que marcó la imagen de este servicio durante buena parte de la década. A pesar de ello, los microbuses continuaron siendo indispensables para la movilidad de la ciudad y mantuvieron una presencia constante hasta la llegada del nuevo milenio. Con el paso de los años, el transporte público ha seguido evolucionando con unidades más modernas, mejores sistemas de operación y nuevas alternativas de movilidad. Sin embargo, toda esta transformación tuvo su origen a finales de la década de 1960, cuando surgieron aquellos primeros taxis colectivos de tarifa de $1 que dieron vida a los peceros.
Lo que comenzó como una sencilla iniciativa para atender la creciente necesidad de transporte terminó convirtiéndose en uno de los sistemas de movilidad más representativos de la Ciudad de México, dejando una huella imborrable en la memoria de varias generaciones que aún recuerdan con nostalgia aquellos inolvidables recorridos por las calles de la capital. Y así llegamos al final de este recorrido por la historia de los inolvidables peceros, un medio de transporte que durante varias décadas formó parte de la vida cotidiana de millones de habitantes de la Ciudad de México y que hoy permanece en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de viajar en ellos. Esperamos que este video haya despertado gratos recuerdos y que hayas disfrutado este viaje al pasado. Si fue así, te invitamos a apoyarnos regalándonos un me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Y si tú también tienes recuerdos, anécdotas o experiencias relacionadas con los peceros, compártelas en la sección de comentarios. Nos encantará leerlas y conocer las historias de quienes vivieron esta época. Muchas gracias por acompañarnos en Ecos del México de ayer. Hasta la próxima y reciban un cordial saludo.